Recientemente se ha dado a conocer los ganadores del FIFPro World 11 masculino, esta vez sin Messi, y esto me ha generado tres preguntas muy interesantes. La primera es, ¿qué títulos podríamos conseguir con este 11 en un equipo en Inglaterra? La segunda, ya que vamos a tener un tridente maravilloso sin lugar a dudas, ¿cuántos goles y cuántas asistencias nos darán en estas próximas 5 temporadas? Y la tercera y última, tal vez la más importante a nivel individual, teniendo en cuenta que este tridente en la vida real podrían llegar a ser los más ganadores del Balón de Oro en los próximos años. Bueno, aquí unidos todos en un mismo equipo, ¿quién se llevará este galardón? ¿Quién conseguirá más balones de oro? Todas estas preguntas las vamos a intentar contestar en las próximas 5 campañas. Poderoso like, suscríbanse y atentos porque este episodio estoy convencido que nos va a dar muchas, pero muchas sorpresas. Arranquemos. Pero antes, un mensajito de nuestro sponsor. Ha quedado nuestro 11 inicial. Hay que reconocer que esto es una hermosura de 11. Ojo con algunos datos interesantes y uno de ellos es el de Kylian Mbappé. Su pie mejor es el derecho, lo que significa que podría ir justo así, de esta manera. Pero resulta que Vini también tiene su mejor pie es el derecho, lo cual creo que lo vamos a dejar ahí. Pero recuerdo tal vez fue en el Mónaco que vimos a Kylian Mbappé en esta posición como extremo derecho. Repito, sería mejor dejarlo aquí, pero no podemos porque tenemos a Vini y evidentemente es mejor dejar porque Haaland sí definitivamente no va a jugar bien en ninguna de estas dos posiciones. Entonces para este episodio tenemos que hacer una pequeña excepción con Kylian Mbappé y dejarlo como extremo derecho. Jude Bellingham, la alineación que vemos en el FIFPro es un poco distinta. Bueno, son los mismos jugadores, pero está de otra forma. ¿Esta cuál es? Déjenme ver. 4-3-3 ataque. Muy bien. Así lo vamos a dejar para este episodio. Ojo con Jude Bellingham. Este señor lo estamos cambiando a MC porque recuerden que él es más MCD, más de contención. Kevin De Bruyne, perfecto. Y ojo porque aquí tenemos otro problema. Como saben, aquí nos aparece el señor, nos aparecería más bien el señor Toni Kroos. Fue elegido por la página de FIFPro o la entidad más bien de FIFPro. Pero como sabemos, ese señor no está en el FC25. Entonces tuvimos que hacer algún cambio y es, primero que todo, pensé en traer al señor Federico Valverde, que en teoría pues se supone es su reemplazo en el Real Madrid, pero decidí más bien traer un lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque no tenemos en este 11 de FIFPro, metieron a el señor Toni Kroos, pero dejaron solo 3 defensas. Sí, ahí les dejo la alineación de fondo para que la vean. Entonces me atreví a alterar un poquitico este listado con este señor. Para mí es el mejor lateral izquierdo que hay en este instante, en 2024, en diciembre de 2024 es el mejor. Puede que hayan otros, está Teo, está, no sé, el mismo Mendy, que bueno, no está teniendo su mejor temporada, pero es de los mejores. En fin, hay varios que podrían ocupar esa posición, pero yo me fui por ese señor. Espero ustedes que me dejen en comentarios cuál hubieran escogido para esa posición ustedes mismos. Voy a dejar como suplentes los mejores. Bueno, este señor que va a sustituir tanto a Vinicius como a Mbappé, el señor Botman, también de los mejores centrales del juego. Este señor también tiene muy buen potencial. Y Pop como suplente de Ederson, Longstaff, Willow y este señor Livramento, que bueno, también es de los mejores del juego en su posición y es joven. Vamos a jugar esta primera temporada. Voy a hacer solo simulones porque pues sabemos que es muy probable que ganar temporadas con ellos. Yo creo que es supremamente fácil, pero bueno, recuerden que estamos en Premier. Vamos a ir a octubre y vamos a ver cuál de estos 3 se lleva el Balón de Oro, porque esas de las cosas que tenemos. Incluso recuerden que también en esa pelea puede entrar este señor y este. Bueno, este no tanto en el FC, pero veamos qué pasa. Muy bien, la gala del Balón de Oro tiene como invitados únicamente a Haaland de nuestro equipo. Vamos a ver si se lo lleva. Ojito que se va Haaland con su primer Balón de Oro. Sí, señores, ahí está. Es el primero de este episodio. Veamos a ver. Quedan, bueno, esta temporada, bueno, más bien 4 oportunidades más. Voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tal un versus de Haaland y Kylian Mbappé, pero con Haaland en el Barcelona? Dicen que podría llegar, ¿no? No sabemos. Ya veremos qué sucede. Ojito porque tenemos un premio. El jugador de la temporada, ¿quién fue? Déjenme ver. Kylian Mbappé. Tenemos jugador Balón de Oro y también jugador de la temporada. Bueno, este premio se lo llevó Kylian. Vamos a ver la próxima temporada del Balón de Oro, chicos, porque esto se pone emocionante. Esto se pone muy emocionante. Pueden pasar cosas interesantes. Se supone que la liga la vamos a ganar todas, ¿no? Pero pues uno nunca sabe. Campeones, no participamos en Champions por obvias razones, entonces no podemos ganar 5 Champions. Esto es lo que tenemos que ganar también. Se supone que con este equipazo deberíamos ganarlo todo, pero miren cómo nos fue en la Copa. Miren, en Copas, ronda 5 de esta FA Cup. En Carabao Cup sí la conseguimos muy bien. Un dato perturbador es que, bueno, tenemos el goleador Kylian
Mbappé, pero los otros 3 delanteros no aparecen en los primeros 5 lugares. Vaya curioso. Yo creo que ya sabemos quién es el Balón de Oro para la próxima. Hagan sus apuestas. Deberíamos tener el mejor asistente, Vinicius en el segundo lugar y Kevin De Bruyne en el quinto. Vaya dato, ¿esperaban esto? Bueno, de pronto de Kevin sí, pero de Vinicius creí que iba a estar en los goleadores. ¿Creen que nuestro portero será el mejor? Sí lo es. Sí lo es. Perfecto. Veamos el desarrollo orgánico de nuestros muchachos, pero ojo porque como pueden ver tenemos a el señor Bellingham en nuestro tridente. Vamos a tener en cuenta, bueno, del lado derecho de la pantalla, en la parte inferior, van a ver que tenemos vamos a hacer el conteo de lo que hicieron como tridente. En esta temporada vamos a incluir a Bellingham porque Haaland, pasó algo extraño. Primero que todo, ojo lo que están viendo de fondo con el crecimiento de Kylian, porque al pasarlo a extremo derecho funcionó bastante bien, subió 4 unidades, pero también puede ser que, es el crecimiento que tuvo durante toda la temporada y al final se estaba acumulando y sumó, o también puede ser que si lo cambiamos a esa posición simplemente crezca. Hagan el experimento y me lo dejan en comentarios. Ojo con el dato, chicos, porque Haaland, como vamos a ver, no jugó sino 13 partidos. No sé qué sucedió, hice evidentemente simulón, pero no sé quién reemplazó a Haaland, no sé exactamente qué fue lo que sucedió, solo me percaté en el momento de la edición del video. Increíble, aquí podemos ver cómo se fueron desarrollando todos y por desgracia Haaland para el tridente de esta temporada, no será incluido a pesar de ser el Balón de Oro. Increíble. Esto es bastante curioso. A ver, tenemos a Vini, Haaland, Mbappé y Martínez. Ojo con Martínez, nunca hemos contado la historia del señor Lautaro Martínez. Sería bueno, me gustaría contar la de Lautaro, me gustaría contar la de Luis Díaz, me gustaría contar incluso la de Vini. Me dicen cuál les gusta, aunque tal vez muchos de ustedes dirán, oye, prometes y prometes videos y al final no los haces. Es un tema de tiempo, pero lo voy a intentar. Chicos, ojo porque el dato curioso es que, tenemos este señor que se ve bastante obeso acá, pero no tenemos a ninguno de nuestros muchachos en el equipo de la semana. Increíble. Baloncillo, ¿para quién fue? Veamos, suspenso. Kylian Mbappé. Ay, chicos, esto empieza a tornarse muy, pero muy interesante. La batalla entre estos dos empieza a hacerse latente. Ay, Dios, veamos qué pasa. Vamos directamente a mayo a ver quién es el mejor jugador de la temporada. Esta sería nuestra segunda Premier. Tendríamos Community Shield, semifinales de la FA Cup, deberíamos haberla ganado, y tenemos Carabao Cup, triplete. El tema en Champions fue bastante deficiente. Caímos ante el Athletic Club de Bilbao. Interesante. No tenemos el máximo goleador de la temporada. De hecho, estuvo en el quinto lugar Kylian. Segundo lugar de las asistencias y Vinicius en el cuarto. Le está yendo regular a Vinicius. Nuestro portero no logró ser el mejor de la temporada. Primer lugar, máximo goleador este señor con 34 goles. No puedo olvidar los 58 goles que hizo el ecuatoriano en el episodio anterior. Un ecuatoriano que ahora no me acuerdo su nombre. El ecuatoriano delantero que usamos, que juega en el Inter de Miami, hizo 58 goles. Les digo esa noticia increíble y ni siquiera Kylian lo ha logrado. Este señor menos el señor Vinicius. Chicos, yo creo que voy a hacer el conteo como tridente. ¿Cuántos goles hicieron como tridente? Voy a tenerlos en cuenta y los sumamos en el resumen. Muy bien, ahí está, chicos, vean. Perfecto. Este señor, wow, ya creció a 90. Este estaba en 83. Vaya, le fue bastante bien. Este señor va cayendo. No sé si termine la temporada. Bueno, este todavía tiene buena media. No sé si termine la temporada. ¿Qué partidos de pronto puedan ir perdiendo titularidad con el señor Botman? Bandai, por ejemplo. Bueno, ahí hasta el momento tiene titularidad. Este señor también no creció, pero es que ya tiene 34 años. Me preocupa que logre tener. Mire, este tal vez le está quitando titularidad. 40 partidos, increíble. Aunque este es el suplente de. No, pero este también es suplente. Pope y este señor. Me preocupa la edad de jugadores como Carvajal, que no sé, terminaría de 39 y obviamente va a perder titularidad tal vez la próxima temporada. Ya veremos. Chicos, tenemos año mundialero, año de Copa del Mundo. ¿Mundialero? Si está bien dicho eso. Bueno, no lo creo. Pero tenemos que ni Vinicius ni Kylian están entre los 4 mejores del mundo. Tampoco el señor Erling Haaland. Bueno, de ese no esperaríamos mucho por su selección. Pero sí tenemos un jugador que sería Rüdiger por parte de Alemania y tendríamos a Rodri por parte de España. ¿De Croacia tenemos alguno? No, creo que no. Y tal vez tendríamos a Virgil van Dijk. Sí, creo que sí.
En fin, veamos quién se lleva esta Copa del Mundo. Como pueden ver, tuvimos España y Países Bajos, una final que vimos por allá en 2010, creo que fue. Bueno, no importa, lo que importa es que Virgil van Dijk es el único de nuestro equipo que tiene una Copa del Mundo. Terminará con eso porque no alcanzaremos a ver otro mundial. Nominaciones al Balón de Oro, hasta Rodrigo se nos metió aquí. Haaland, Mbappé y Vini. Seguramente se quedará en nuestro equipo, pero ¿quién se lo llevará? Ya veremos. Justo en este instante lo vamos a ver. Justo en este instante, veamos. ¡Ey! Kylian. Le echó ya la pierna por encima a Haaland en su segundo balón, creo que de manera consecutiva. Sí, señor, de manera consecutiva, aunque yo creo que el otro se lo va a llevar Haaland. Lo he visto mucho en Twitter. Continuemos. Ojo al dato porque no fuimos campeones de la liga y tampoco tuvimos el mejor jugador de la temporada. Tenemos Community Shield, FA Cup, pero no la Carabao Cup. Llegamos a la ronda 4. No ganamos la Champions. Déjenme ver en dónde quedamos. Nos está yendo terrible en Champions. Mire, caímos. Déjenme ver si caímos acá. 4-3 ante el Chelsea en cuartos de final. Benjamin Sesko es el mejor o el goleador de esta liga. Cuarto y quinto lugar para Erling Haaland y Vinicius Junior respectivamente. Y Vinicius fue el mejor asistidor. ¡Wow! Miren a César Huertas. Chicos, tengo ganas de hacer un reconstruyendo de nacionalidades, pero solo norteamericanos. Y César Huertas podría llegar a ser alguien importante en ese equipo. Nuestro portero fue el mejor de la temporada. El máximo goleador este año fue el señor Erling Haaland. Segundo lugar para Vinicius y tercero para Mbappé. Ojo con el tridente. Este señor creciendo. Rodri también va creciendo. Alfonso Davies, qué pedazo de jugador, por Dios santo. Este señor me encanta porque se mantiene. Hall también va creciendo. Botman, jugó 62 partidos. Chicos, ojo, porque creo que alguien perdió la titularidad. Ya saben de quién hablo. Ya se lo imaginarán. Este todavía la tiene. No hay quien se la quite. De pronto Willow, pero no lo creo. Burns también. Ederson. Y miren quién tal vez perdió la titular. Wow, tiene 80. Y nos faltan 2 temporadas, chicos. Nos faltan 2 temporadas. No sé qué hacer. Me va a tocar simular partido tras partido para poderle dar los minutos a este señor que se merece. Vamos a la... ¿Esta es la tercera? Vamos a la cuarta. La que sea. A ver, en la gala del Balón de Oro tenemos a Mbappé y Vinicius. Isaac, ojo con Isaac, que lo vendimos al City, y Rodrigo, pero bueno, Rodrigo y Isaac, la verdad, eso no nos importa. Wow. Veamos. ¿Quién se lo llevó? Vinicius. Sí, señor. Vinicius. ¿Cómo va la cosa? 2 para Mbappé, 1 para Haaland y 1 para Vinicius. Perfecto. Vamos a ver. Hasta el momento, Mbappé es el máximo ganador de este galardón. Vamos al final de la temporada y veamos. Ojo, chicos, antes de que lo olvide, tengo un problema con Carvajal, justo con ese señor que tenían enfrente y con el señor Virgil van Dijk. ¿Por qué? Bueno, porque perdieron titularidad y no están teniendo los minutos suficientes. Ya saben, bajaron de media y hay jugadores con muy buena media que los están seguramente reemplazando. A ver, aquí lo podemos ver claramente. El señor Botman tiene 13 partidos. Carvajal, bueno, sí ha jugado 10, pero el señor Tino Livramento ha jugado 13, ha jugado más incluso. Virgil van Dijk, bueno, ha jugado 11. Veamos a ver cómo termina esta temporada. Somos campeones de liga, pero no tenemos el mejor jugador de la temporada. Campeones de... ¡Wow! Y ante el City. 9-8 en penaltis. Vaya. Por aquí no nos fue nada bien. Quedamos muy atrás, de hecho. Miren. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Dónde quedamos? ¿Ronda 4? Sí, ronda 4. Exactamente, caímos ante el Chelsea. Y por Carabao Cup tuvimos un pedazo de final, pero no estuvimos nosotros. Llegamos a cuartos de final. Este Isaac, mírenlo. ¡Ay, Dios! El mejor delantero sueco en este momento. No, yo creo que es el señor Gyökeres. Pero no importa. Lo que importa es que Haaland ocupó el tercer lugar y no tenemos más en el goleo de la Premier. En las asistencias, Kylian Mbappé, que curioso, también a Kevin De Bruyne, que todavía sigue dando batalla. Y tenemos que nuestro portero es el cuarto mejor de la temporada. En Champions sí tenemos a Erling Haaland y nada más. En las asistencias, Vinicius Junior y en el quinto lugar, Rodri, qué bien. Por último, tenemos que nuestro portero no está entre los mejores 5. Haaland, ¿será que Haaland se nos va por su segundo Balón de Oro? Bueno, no lo sé. Ahí vamos. Vinicius, perfecto. Rodri está lastimado, espero que no por mucho tiempo, aunque, perdón, alcanzó a jugar toda la temporada. Carvajal solo 29 partidos, tiene 76 de media, nos queda una temporada, seguramente no va a ser titular. Rudiger, bueno, yo creo que sí le alcanza para la quinta temporada. Este señor será el titular, de hecho lo está haciendo ahora mismo. No puedo hacer nada al respecto. ¡Wow! 34 años y 94, está muy bien. Virgil, 76 y 23 partidos, suplente.
excelente. Botman es el nuevo titular de este equipo. Willow, perfecto. Y el señor Pope, que no jugó, bueno, sí jugó 2 partidos. Vamos a la quinta y última temporada. Tenemos a un Vinicius Junior, Lamine Yamal, ojo, Haaland y Mbappé. Son quienes están en la carrera del Balón de Oro. Y el ganador es... ¿Ustedes qué dicen? ¿Haaland con su segundo? No, Mbappé con su tercer Balón de Oro. Sí, señores, les dio una paliza a Mbappé a estos 3 señores. ¿Será, chicos, que en la vida real pasa esto? Bueno, me gustaría leerlos en comentarios porque es muy interesante. Recuerden que la carrera del Balón de Oro puede estar entre estos 3 muchachos. Claro que, ojo, Lamine Yamal también en un par de años puede entrar en esta disputa, así como salió en este episodio. Cosas reales o cosas como las que están pasando aquí podrían llegar a pasar en la vida real. Chicos, nueva liga, perfecto. Perdimos esta Community Shield, pero tenemos la FA Cup. También perdimos Carabao Cup, llegamos a la final. Pero tenemos esta maravilla. ¿Una sola en todo el episodio? Qué mal. Un Erling Haaland peleando por el Balón de Oro, goleador, quinto lugar para Kylian, Vinicius mejor asistente y Jude Bellingham. Vaya, por fin vemos a Jude Bellingham por aquí, aunque lo vi en muchas ocasiones como mejor hombre del partido o como MVP, pero nunca en estas estancias. Nuestro portero es el cuarto mejor de la temporada. Erling Haaland, goleador indiscutible. Tenemos a Kylian en el segundo lugar y Vinicius. Bueno, ya saben que vamos a llevar en cuenta lo que hicieron como tridente. Ojo, porque, wow, miren, el señor Livramento le quitó toda la titularidad a nuestro Carvajal, que sin lugar a dudas, no sé ni siquiera si está. Dios santo, esperemos a ver si está, porque no vaya a ser que se haya ido. No, aquí está, jugó 21 partidos, miren, 70 de media. Virgil, 71, también jugó solo 12. Ay, chicos, yo no me fijé si alguno de nuestros jugadores se haya ido, pero veamos en la plantilla. Bueno, la estamos viendo la plantilla, digo acá, a ver, porque yo no me fijé si están, bueno, sí, por aquí, el tridente evidentemente, el medio campo sigue. Muy bien, ¿qué edad tiene este señor De Bruyne? 37 años y no bajó tanto. Interesante, este señor sí se degradó muchísimo, pero debe ser por el hecho de que tenemos a Botman, mire, lo dejó ir. Este también se cayó muchísimo en valoración porque está Livramento. No, ahí están todos los jugadores, el 11 inicial con el que iniciamos, valga la redundancia. Chicos, yo creo que no vamos a mirar temas financieros, sino que vamos directamente al resumen. Iba a jugar la final de la Champions, pero creo que no es relevante. Veamos el resumen y veamos cuántos títulos consiguieron. Veamos, ligas consiguieron 4, Community Shield consiguieron 3, 2 FA Cups y 2 Carabao Cups. Champions consiguieron 1, evidentemente. Esto al final nos da un total de 12 títulos conseguidos en 5 temporadas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estuvo bien o los sintieron flojos en este tema? En fin, me lo dejan en comentarios. Goleadores, a ver, aquí sumé todo exactamente. No dije, o bueno, no voy a especificar quién fue el goleador exactamente, pero lo vamos a hacer de esta manera. Falta de tiempo, chicos, falta de tiempo. Tuvimos el máximo goleador en 3 competiciones o en 3 ocasiones y el mejor asistente en 4, el mejor portero en 2. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos un total de 11, de los cuales nos trajimos al club 5 balones de oro. Bueno, ya saben que esto es individual. El tema con el Balón de Oro quedó de esta manera: Vinicius con 4 nominaciones y un Balón de Oro, Haaland con 3 nominaciones y un solo Balón de Oro, Mbappé con 4 nominaciones y 3 balones de oro, es el indiscutible ganador. Si creyeron ustedes, teniendo en cuenta que lo cambiamos de posición, ¿creyeron ustedes que iba a ser el máximo ganador este galardón? Bueno, aquí lo estamos viendo, chicos. Y como tridente, algo también medio sencillito. La verdad no especifiqué cuántos goles hizo cada uno ni cuántos partidos se jugaron en total, pero vamos a hacerlo de esta manera. Tal vez en un próximo episodio, si les gusta este tipo de contenidos, lo especificamos mejor. Como tridente hicieron 437 goles y tuvieron 183 asistencias. No olviden que la primera temporada Mbappé, más bien Haaland, si al caso contribuyó con un gol, creo que fue, que de hecho creo que no lo sumé, serían 438, porque no sé qué pasó. Bueno, en fin, ya eso lo vimos al inicio del video, después todo salió bien. Chicos, espero que les haya gustado este episodio, me parece un poco entretenido. No sé, al inicio del video hicimos unas preguntas, bueno, aquí las estamos contestando, pero ¿qué pensaron ustedes? ¿Sí salieron las cosas como se las imaginaron al inicio del video? Bueno, los leo en comentarios. De momento los dejo con 2 episodios más, uno con ecuatorianos puede ser y el otro no sé si les dejo. Voy a dejarles uno con los Golden Boy, un episodio con los Golden Boy que también está brutal. Poderoso like, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Adiós.